Bien. Nosotros, esta pantalla que nosotros vemos acá es el programa que se llama AutoCAD de Autodesk 2015. Esta versión es una versión bastante buena, bastante avanzada, y la elijo yo siempre por el tema de que tiene todas las prestaciones que se pueden utilizar y es una versión muy rápida, ¿no es cierto? Hay versiones más nuevas. Buenas tardes. Hay unas versiones muy nuevas, que son ya de estos años, que tiene un par de agregados y cositas que nos permiten también trabajar, pero por ahí si alguien tiene una computadora un poquito más viejita, puede ser que se le complique a la hora de utilizarlo. Por eso yo siempre elijo la versión 2015, que es una versión que creería que va a andar bien para todas las máquinas, y a la par está una versión que es en castellano, o sea, se lo puede leer en castellano. Esta es la pantalla de inicio del programa. Para los que recién empiezan a utilizarlo, le va a aparecer esta ventana que dice inicio de dibujo, o abrir archivos, o para los que ya tienen algún archivo ya predeterminado, también tienen la parte de documentos recientes, donde se abrió, donde te muestra un historial de todo lo que se fue trabajando a lo largo del tiempo, digamos. Por ejemplo, este fue ayer, esta semana, y así va sumando, digamos, los diferentes archivos. Pero para las personas que recién empiezan a trabajar, le va a aparecer este que dice iniciar dibujo. Hacemos clic ahí y nos va a llevar a nuestra mesa de trabajo, que es esta. Estamos acá. Esta es la mesa de trabajo. Se llama, le decimos mesa porque acá estamos por trabajar, acá vamos a poner todo lo que nosotros queremos dibujar, y acá arriba tenemos toda nuestra grilla de herramientas que trae el programa, ¿no es cierto? Que está separado por cajitas o por cuadraditos, que son estas. Por ejemplo, tenés las herramientas que son de dibujo, las herramientas de modificar, las herramientas de anotación y la de capas. Estas herramientas son las que nosotros vamos a utilizar para hacer diferentes tipos de dibujos, diferentes tipos de proyectos, ¿no es cierto? Tenemos acá también abajo, en la parte inferior izquierda, tenemos el modelo, que es el donde vamos a dibujar, y las diferentes presentaciones. ¿Qué son las presentaciones? Son la forma de cómo nosotros vamos a mostrar después nuestro proyecto. Si hacemos un clic rápido, van a ver que se hace como una especie de hoja, que eso después tenemos que configurar más adelante, vamos a ir viendo en las clases, de cómo configurar esas hojas para poder imprimir nuestro proyecto y poder mostrar, ¿no es cierto?, nuestro dibujo. Y así tenemos diferentes presentaciones, o sea, nosotros podemos abrir varias presentaciones a la vez. Volvemos otra vez al modelo y tenemos la solapa acá arriba que dice dibujo 1, que es el nombre que pone el programa de manera predeterminada. Nosotros pues podemos, a la hora de guardar, podemos modificar ese nombre, ¿no es cierto? Y acá abajo, en la parte inferior derecha, tenemos una serie de botoncitos, lo cual podemos apretar para ir modificando las diferentes cosas que nosotros queremos. Eso lo vamos a ir viendo también a lo largo de la clase. En esta clase de inicio vamos a dar un pantallazo de lo que sería la caja de herramientas que tenemos acá de dibujo y de modificar, que son estas que están acá. Tenemos, entre principio, tenemos la línea, que es esta, que si nosotros seleccionamos y venimos a la parte de... Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo le va?
Recién entro, disculpe. No hay problema, no hay problema. Estaba haciendo una introducción recién, estamos comenzando, así que no se preocupen. Bien, como decía, entramos a la herramienta línea, que es esta que está acá, que es para que si hacemos ahí, mantenemos mantenemos el cursor ahí, nos tira una leyenda, digamos, que dice que es una línea recta que se puede crear de segmentos o conjuntos. Y ahí va mostrando 3 puntos o segmentos, digamos. Que es lo que le voy a mostrar ahora. O sea, nosotros podemos hacer. Entonces, seleccionamos la línea y ahí vamos a la mesa de trabajo y el programa nos pide que precisemos un punto de referencia o de inicio de la línea. Entonces, hacemos un clic, por ejemplo, en este sector y estiramos, digamos, y ahí se va a ir dibujando lo que sería nuestra línea. ¿No es cierto? Podemos apuntar o estirar hacia donde nosotros querramos y ahí formaríamos, por ejemplo, nuestra primera línea. Acá abajo, en este sector donde les voy a mostrar hoy al principio, tienen un botoncito que es muy importante que se llama restringir cursos ortogonales. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros lo seleccionamos y vamos a línea, vamos a ver que podemos dibujar, nos permite dibujar únicamente hacia arriba y hacia abajo, o sea, de manera horizontal o de manera vertical. ¿Para qué sirve eso? Eso nos permite para dibujar líneas de manera perfecta, de manera horizontal o de manera vertical. ¿No es cierto? Si nosotros deseleccionamos este botón otra vez, vamos a ver que nos permite dibujar de manera que podamos apuntar, digamos, o estirar para cualquier lado. Pero lo que podemos llegar a correr el riesgo es de que la línea puede ser que no nos salga perfecta. Perfecta en el sentido de que esté recta al 100%. Por ejemplo, yo estiro una línea acá, así de manera rápida, y no me va a quedar, no me queda recta, digamos, ¿no es cierto? Siempre va a tener una pendiente que no nos deja que sea recta al 100%. En cambio, si yo aprieto el de restringir ortogonalmente, nos va a permitir hacer líneas rectas de manera perfecta, ¿no es cierto? Esa es una herramienta por ahí muy importante que se puede utilizar a la hora de dibujar figuras que son rectas y tienen que ser rectas de manera perfecta. Bien. Después tenemos la herramienta polilínea que está al lado, que es una línea 2D, es una secuencia de segmentos conectados. Entonces, si volvemos otra vez a la línea, hacemos un dibujo común y corriente, así por ejemplo, y vamos a la polilínea y hacemos el mismo dibujo. Ahí van a ver que es lo mismo, digamos. Entonces, yo les voy a decir que no, porque no hay una diferencia entre uno y otro. Si nosotros seleccionamos o nos posicionamos sobre una parte de esta figura que está hecha con la línea, van a ver que se selecciona únicamente ese segmento que seleccionamos. En cambio, si nosotros seleccionamos una parte de la polilínea, se va a seleccionar todo. ¿Por qué? Porque la polilínea trabaja como una sola línea unida. En cambio, la herramienta línea trabaja con varias líneas unidas. ¿No es cierto? Esa es la diferencia por ahí entre una y otra. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Una pregunta le hago. Yo ingresé hace un ratito nomás, no quería molestarlo.
no hay problema. Nosotros vamos a tocar todo lo que sea pros y car, vamos a tocar. Sí, todo lo que es la parte de dibujo de CAD para la presentación de sus proyectos más adelante. Eso tendremos que descargarlo para saber. El programa sí. Lo ideal es que lo descarguen. Yo le voy a pasar al Bedel después un link donde pueden descargar desde mi Google Drive el programa para instalarlo en las computadoras. Eso es importante. Gracias. No hay problema. Bueno, continuamos entonces. Le decía que la diferencia entre línea y polilínea es que la línea son segmentos que están unidos entre sí y la polilínea es una sola línea unida. O sea, es una sola línea. Acá vemos la diferencia, por ejemplo, si nosotros nos posicionamos acá y movemos esta pata, movemos únicamente la pata que está puesta. En cambio, si nosotros seleccionamos esta pata, o acá, por ejemplo, vamos a ver que se mueve todo. O sea, mueve las dos figuras que están unidas, ¿no es cierto? Eso quiero que se diferencie entre una cosa y otra. Por ejemplo, si tocamos acá, se va a mover esta pata sola y se va a desprender de toda la estructura. En cambio, si yo muevo esta pata, se mueve toda la estructura junta. Esa es la diferencia por ahí más notoria entre una y otra. ¿Está? Bien. Después tenemos al lado la herramienta círculo, que la herramienta círculo tiene un abanico acá de varias opciones para dibujarlo. Las más comunes son las de centro radio y la de centro diámetro. Por ejemplo, la de centro radio, nosotros, si seleccionamos, nos va a permitir que precisemos un punto en el lugar donde queremos trabajar y nos va a pedir un radio. El radio sería la mitad del círculo. Por ejemplo, podemos poner un valor de 10, le damos Enter y automáticamente nos dibuja un círculo que tiene un radio de 10. Ahí, ¿se alcanza a ver? Tiene 10. O sea, la mitad del círculo tiene 10. Después, con la misma herramienta, podemos trabajar y hacer un círculo que tenga un radio, no un radio, sino un diámetro de 10, que es este. Que si nosotros medimos la mitad acá, van a ver que tiene 10. Esta herramienta que yo estoy utilizando acá arriba también es la herramienta de cota, que está en la parte de anotación. Otra cosita que me olvidé de decirles, que les puedo recordar ahora, nosotros tenemos las cajitas de herramientas que están acá divididas, pero si queremos las podemos mover hacia donde nosotros querramos para poder trabajar de manera más cómoda. Tenemos esta opción de mover las herramientas ir apretando las líneas, digamos, que nosotros querramos, o también podemos utilizar los comandos, que eso después yo les voy a ir enseñando cada uno de los comandos, que son como avances de teclas, digamos, para que puedan ir trabajando sin ir apretando o sin ir yendo acá a la caja de herramientas, ¿no es cierto? Utilizando esos comandos nosotros podemos trabajar de manera más rápida. Pero eso lo voy a mostrar en la clase que viene, uno por uno, para que vayan anotando y vayan recordando cuál es cuál. Bien, volvemos otra vez al círculo, entonces tenemos las dos opciones. Tenemos la opción de radio, que es esta, que podemos dibujar un círculo digitando, digamos, o escribiendo el radio. Y también tenemos una forma de dibujar con el diámetro. O sea, la circunferencia, digamos, del círculo. Y esta es la herramienta lineal de cota, que es la que le estábamos comentando, que está en la parte de anotación. Que
como les dije, se puede modificar y llevar los botoncitos o las cajitas hacia donde nosotros querramos mover y podemos trabajar ahí de manera mucho más cómoda, digamos. Bien. Después tenemos la herramienta arco, que está acá, que la herramienta arco también tiene diferentes formas de dibujar dependiendo de lo que nosotros querramos. Por ejemplo, si nosotros hacemos acá un cuadrado común, como para trabajarlo así, y seleccionamos la herramienta arco, nos permite que pongamos un punto y un punto final. Y ahí automáticamente nos dibuja el arco, que es este. Lo bueno que tiene el arco que también trabaja como la polilínea, que después nosotros las podemos modificar, estirar, agrandar, dependiendo lo que nosotros querramos hacer, ¿no es cierto? Le podemos poner un tamaño, una medida, eso dependiendo de lo que necesitemos hacer en el momento. Otra cosa que es importante, acá abajo, donde están los botones de restringir ortogonalmente, también tenemos un botón que se llama forzar cursor de puntos de referencia. Este botón, que está acá, nos permite seleccionar los diferentes puntos de agarre de una línea o de una figura. Por ejemplo, tenemos la línea acá, la común, hacemos una línea horizontal, y si nosotros, por ejemplo, queremos saber dónde está la mitad de esta línea sin saber cuánto mide, necesitamos seleccionar el puntito que dice punto medio que está acá. Entonces, automáticamente, si nosotros apretamos la herramienta línea otra vez y seleccionamos o nos posicionamos sobre la línea, va a ver que nos aparece un triangulito que nos dice punto medio. Entonces nosotros automáticamente sabemos que ese punto es la mitad de esa línea, sin saber cuánto mide, sin tener certeza de qué medida tiene esta línea. Eso es por ahí muy importante a la hora de hacer líneas o trabajar la mitad, digamos, como para hacerlo de manera rápida. Y a la vez también nos permite seleccionar el punto final y el punto de inicio. Por ejemplo, seleccionamos acá, nos permite seleccionar el punto final y el punto de inicio. ¿Para qué nos permite eso? Porque si nosotros no tenemos seleccionado ese botón, por ejemplo, y hacemos un cuadrado común, hacemos así, así, así y así, y queremos cerrarlo, por ejemplo, a ver, ahí, queremos cerrarlo, nunca vamos a poder terminar de cerrar la figura. Siempre nos va a quedar como este sobresalido. Porque el forzar los puntos o el cursor, eso nos permite que el programa cierre los botones o cierre los puntos de intersección de manera perfecta. Sin ese no se va a poder. ¿Y qué consecuencias trae eso? Por ejemplo, en el caso de utilizar la herramienta que se llama sombra o sombreado y querramos rellenar este cuadrado con algún tipo de textura, no nos va a dejar porque nos va a decir que nuestra figura no está cerrada del todo, ¿no es cierto? Eso es algo por ahí muy importante. Entonces, al utilizar el cursor de forzar cierre, nos va a permitir que la figura esté cerrada al 100%. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta que quieran hacer? No, profe. No, profe. Por ahora no, profe. Bien, perfecto. Nos va a faltar la práctica nomás. Sí, la práctica. Bien, eso es lo importante. Lo bueno es que una vez que ya
tengan la forma de cómo se va utilizando las herramientas, lo van a poder hacer de manera fácil. ¿Cómo es? Yo de todas maneras estoy grabando esta clase y la voy a subir después a la plataforma para que ustedes puedan ir practicando. ¿Cómo es? Vayan practicando las herramientas y puedan ir haciendo dibujos. Yo les voy a pasar algunos archivos como para que vayan practicando y vayan haciendo una copia de lo que les voy mostrando. Entonces van practicando, van utilizando las herramientas y le va a parecer después mucho más práctico, ¿no es cierto? Profesor, la materia es anual. Es anual, sí. Sí. Muy posiblemente, bueno, no, está difícil, pero posiblemente para después de mitad de año, capaz que ya podamos regresar y ahí sí se puede ocupar las máquinas del instituto, ¿no? Y no, la verdad que está complicado el tema de la presencialidad ahora. Hasta el momento no tenemos ningún tipo de certeza en lo que es devolver, pero sí, en lo que se pueda. No sé si ustedes tienen acceso ahora como para poder trabajar con alguna compu y poder Profe, trabajar. Sí. una consulta. Sí, ¿Cuánto decime. pesa el archivo de AutoCAD ese que usted va a mandar? Este archivo no recuerdo ahora exactamente, pero no es muy pesado que digamos. No Porque yo tengo una notebook y muy poca memoria tengo, o sea, me explota la compu si le llevo a bajar algo pesado. Bueno, en ese caso le podríamos buscar una versión más viejita, pero no creo que te consuma tanta memoria, digamos, porque es un programa que... Estoy bajando uno acá. Sí. Y pesa 1 GB con 62. Sí. Pero estás bajando con todos los como con todas las partes, digamos, separadas. Vos estás bajando con la película de Mortal Kombat, la de Kong versus Web, ¿no? Re pesado. No, sí, a mí con eso ya me explota la compu. Yo lo que voy a hacer es le voy a pasar el link de la versión que yo tengo y lo pueden descargar de ahí y después lo pueden instalar. No buenísimo, es muy pesado. Sí, así que quédense tranquilos. Sí, ¿Me consulta mucha diferencia entre esta versión y en la 2019? No. Como le dije hoy al principio, tienen las versiones nuevas, van a tener algunas cositas que se van modificando, pero son cosas mínimas. Yo utilizo esta versión porque es una versión que es más intermedia, digamos, y está en castellano para la gente que por ahí no domina el inglés o no le gusta utilizar. Porque, por ejemplo, los comandos que yo les comenté hoy, que son, por ejemplo, líneas, por ejemplo, si yo prestar la L, nos tira la línea, y capaz que en inglés está en otra forma y ya no le aparece, digamos, ¿no es cierto? Es eso. Sí. Igual yo tengo la versión en español, por eso quería saber. Perfecto, si tenés la versión... Tengo las dos versiones. Si tenés las dos versiones, perfecto. Quédate con esa y vamos a ir trabajando con la que ya tenés, porque no varía tanto, o sea, es algunas cositas mínimas que hacen que van, o sea, claro, cada año... El cada formato año nomás vi que es lo mismo. Exactamente, cada año va evolucionando, va sumando algunas cosas que se van agregando al programa, ¿no es cierto? Claro, gracias. No, de nada. Bueno, y para los que no tengan todavía el programa, les voy a pasar para que puedan descargar y puedan ir trabajando con estas herramientas, ¿no es cierto? Y obviamente que Profe, sí, dígame. La versión 2010, ¿o sí? Sí. Sí, puede servir también, les puede servir. Porque
En mi PC es la única que pudimos bajar. Perfecto, perfecto. Si te funciona, está 10. La diferencia es que, por ejemplo, si trabajas con con algún archivo o comparten con algún compañero que tiene una versión más nueva, a la hora de pasarte el archivo tienen que pasarlo en el formato que ustedes tienen, o sea, en la versión que ustedes tienen. Bien, bien. Que eso se guarda acá, o sea, se va acá donde dice guardar como, guardamos el archivo, por ejemplo, ahí donde dice nombre le ponemos proyecto, por ejemplo, proyecto, y acá abajo ponemos el tipo de archivo. Y en el caso vos que tenés 2010, ponemos acá DXF AutoCAD 2010, o acá en esta versión que es dibujo de AutoCAD.dwg, que es la versión de AutoCAD, y ahí automáticamente yo te pongo guardar, busco el lugar donde quiero guardar, por ejemplo en escritorio, y me guarda el archivo en el como proyecto. Y me guardó la versión 2010, o sea que si yo te mando ese archivo ahora a vos lo podés abrir tranquilamente, porque está en la versión que vos tenés. ¿Se entiende? La recomendable es la 2015, entonces, ¿no? Porque esa es la que vamos a utilizar con ustedes el año. Sí, es la que yo utilizo. La intermedia. Claro, es una versión bastante completa en lo que es el trabajo y también no es tan pesada, digamos, ¿no es cierto? Entonces, es la que más se utiliza en general, ¿no? No, en la realidad es la que utilizo yo, es la que yo prefiero para dar las clases, pero cualquier versión le puede llegar a servir. Hola. Hola, sí. Buenas tardes, me llamo Merlo Roberto, estoy saliendo del trabajo, en media hora me conecto. Bueno, no hay problema, igual yo voy a subir la clase para que ustedes después lo puedan ver, no se preocupen. Ok, gracias. No de nada. Bien, entonces como les decía, esta es la versión que yo utilizo para trabajar. Una versión que está bastante completa y que no va a tener tantos problemas para la hora de que ustedes lo puedan utilizar. Pero por ahí si es necesario que ustedes consigan una versión o les consiga una versión más viejita, digamos, también se puede. O sea, ustedes me mandan un mensajito, me dicen, profe, no me funciona el programa, lo buscamos y me dicen qué tipo de computadora están teniendo y lo podemos llegar a ver. No hay problema con eso. La idea es que puedan trabajar todos con el programa, ya sea la versión que sea, o que les ande, y yo les pueda llegar a dar las clases con los que tienen, digamos, ¿no es cierto? Bien, no sé cuánto tiempo quedará, pero les voy a continuar con las herramientas. Por ejemplo, teníamos acá la de rectángulo, que si hacemos un clic y ponemos un punto de apoyo, van a ver que acá abajo, en la parte de donde están los comandos, les pide que precisemos un área, cotas o rotación. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos poner un valor para generar ese rectángulo que nosotros tenemos. Podemos poner un área. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el área, le podemos poner la cota o la rotación. Y van a ver que aparece una parte de la palabra de cada uno, aparece en azul. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros poniendo esa letra le damos la coordenada, digamos, al programa que queremos utilizar eso. En el caso de, por ejemplo, si queremos poner un valor, podemos poner la cota, podemos poner la C de cota, que dice ahí, le damos Enter, y ahí nos permite que pongamos un valor. Podemos poner, por ejemplo, 20 por 30. Le damos Enter, y ahí automáticamente nos dibujó el rectángulo con esas medidas, con esas cotas, 20 por 30. ¿Se entiende? Eso es lo que nos permite hacer esa versión
con esa herramienta que es el rectángulo, ¿no es cierto? Las medidas, después nosotros podemos modificar estas cotas que tenemos acá, las podemos modificar y cambiar, darle la configuración que nosotros queramos en la parte de propiedades. Después tenemos la otra herramienta, que son las de modificar, que están acá, que, por ejemplo, una vez que nosotros ya tenemos dibujado nuestro proyecto, podemos utilizar estas herramientas para, como dice ahí, modificar lo que tenemos. Por ejemplo, tenemos la herramienta de desplazar, que es esta que está acá, que si no seleccionamos un objeto, le damos Enter, podemos mover, poniendo un punto de apoyo, mover hacia donde querramos. También podemos darle una distancia al mover eso. Por ejemplo, podemos poner 50 y automáticamente se nos movió 50 unidades de donde está nuestro punto base, que era donde nosotros nos apoyamos. Vamos de vuelta para mostrar, mover, seleccionamos el objeto, le damos Enter, ponemos un punto de apoyo o punto base, giramos o para hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de donde queramos, y le ponemos el valor que queremos para mover, que por ejemplo puede ser, como dije, 50, le damos Enter, y automáticamente se mueve la figura a esa distancia. Después tenemos la herramienta de copiar, que está acá. Esta herramienta en la que nos permite hacer una copia de la figura o de lo que nosotros queremos. Por ejemplo, seleccionamos el objeto, en este caso el cuadrado, le damos Enter. También ponemos un punto de apoyo de donde iniciar la copia y automáticamente nos copia la misma figura varias veces hasta que nosotros le demos escape. Podemos copiar la cantidad de veces que nosotros querramos hasta que nosotros digamos basta con el escape. Y ahí automáticamente nos permite dejar de copiar. ¿Se entiende? También le podemos dar una distancia, como les dije, a la hora de copiar. De la misma manera como se hacía con la de desplazar. Después tenemos una herramienta que se llama simetría, que estamos acá, que es esta, que es la que nos permite hacer una copia, vamos a darle algo más de dibujo a esto como para que se vea. Ahora vamos a ponerle un arco acá. Ahí. Ahí. Bien, ahí. Para que se entienda, digamos. Vamos a la herramienta de simetría, seleccionamos, le damos Enter, ponemos un punto base, por ejemplo acá, y van a ver que automáticamente nos hace una copia de manera opuesta. Es el reflejo. Exactamente, el reflejo. Y ahí se ve en el medio unas líneas, como es, de punto, como simulando un espejo, sería como justamente como el reflejo de la figura. Podemos hacer la misma figura de manera enfrentada o hacia abajo, por ejemplo, o de costado, ahí sí se alcanza a ver, hacia arriba, hacia abajo, dependiendo hacia dónde queremos que se vaya la copia, o bien podemos también hacer una simetría un poco más lejos de lo que ya está la figura. Ahí, por ejemplo, nos hace a lo largo de esta distancia. ¿Se entiende? Después tenemos la herramienta escalar, que es esta que está acá,
que es algo que yo no le dije, pero AutoCAD trabaja con una escala 1 en 1, que quiere decir 1 metro, 1 metro. Nosotros hacemos, por ejemplo, una línea que tiene 20, y esta línea que tiene 20 serían 20 unidades. Pero nosotros podemos después poner que puede ser 20 metros, 20 centímetros, dependiendo de lo que nosotros queramos medir, ¿no es cierto? Pero ahí sería 20 unidades.